El Charro Negro, la última carretera, la carretera estatal 57, atraviesa el corazón de San Luis Potosí como una serpiente de asfalto que serpentea entre cerros áridos y pueblos olvidados. Durante el día, es solo otra ruta más del México profundo. Pero cuando cae la noche, los lugareños evitan transitar por ella. Dicen que después de la medianoche, el asfalto pertenece a otro. Miguel Ángel Reyes no creía en esas historias. A sus 32 años, había recorrido medio país en su camioneta de carga, transportando mercancía de un estado a otro. Había visto de todo en retenes fantasma, asaltos, accidentes terribles, pero nunca nada sobrenatural. Las leyendas eran para los viejos que se reunían en las cantinas a asustar turistas. Pensaba, era una noche de octubre cuando todo cambió. Miguel conducía de regreso a Querétaro después de dejar un cargamento en Matehuala. Eran las 2:15 de la madrugada. La radio apenas captaba una estación con música norteña entre la estática. El café en su termo ya estaba frío, pero lo bebía de todas formas. Necesitaba mantenerse despierto. Solo le faltaban 2 horas más de camino. El paisaje a ambos lados de la carretera era una oscuridad absoluta. Sin luna esa noche, sin estrellas visibles, tras una capa de nubes bajas. Los faros de su camioneta eran los únicos ojos abiertos en kilómetros a la redonda. Entonces, lo vio. Al principio pensó que era una ilusión, un espejismo nocturno provocado por el cansancio. A unos 200 metros adelante, en medio de la carretera, había una figura, un hombre a caballo, completamente inmóvil. Miguel parpadeó varias veces, pero la imagen no desaparecía. Redujo la velocidad, con el pie listo sobre el freno. A medida que se acercaba, los detalles se hacían más nítidos y más imposibles. El jinete vestía un traje de charro completamente negro. No el negro desgastado de la ropa vieja, sino un negro que parecía absorber la luz de los faros. El sombrero de ala ancha proyectaba una sombra que ocultaba completamente su rostro. El caballo era igual de oscuro, una bestia enorme que no se movía ni un centímetro, como si fuera una estatua. Miguel tocó el claxon. 1 vez, 2 veces. Nada en el jinete. Permanecía inmóvil en medio del camino. «Órale, cabrón», murmuró Miguel, sintiendo un cosquilleo de irritación mezclado con algo más profundo, algo que no quería reconocer como miedo. Tocó el claxon de nuevo, esta vez dejándolo sonar durante varios segundos. El jinete ladeó la cabeza, un movimiento lento, antinatural, como si sus vértebras crujieran con cada grado de rotación. Fue entonces cuando Miguel sintió el primer escalofrío real de terror bajando por su columna. Había algo profundamente equivocado en ese movimiento. Pisó el freno y la camioneta se detuvo a unos 30 metros de la figura. Durante largos segundos, nada pasó. Solo el sonido del motor de la camioneta rompía el silencio absoluto de la noche. Ni grillos, ni viento, nada. Como si toda la naturaleza hubiera contenido la respiración. Luego, el caballo dio un paso. Solo uno en él. Sonido de su casco contra el asfalto resonó como un disparo en la noche silenciosa. Un sonido metálico, hueco, que no debería venir de ningún animal de carne y hueso. «Chingada madre», susurró Miguel. Su mano tembló mientras buscaba la palanca de cambios. Iba a dar marcha atrás, a dar la vuelta, a tomar cualquier desvío que lo alejara de lo que fuera que tenía enfrente. Pero la camioneta no respondió. El motor seguía encendido, las luces funcionaban, pero cuando intentó mover la palanca, esta simplemente no se movió, como si se hubiera fundido con el metal del vehículo. El jinete dio otro paso adelante. Esta vez, Miguel pudo ver algo bajo el ala del sombrero. No era un rostro lo que había ahí, era una oscuridad más profunda, un vacío que parecía extenderse más allá de donde debería estar la cabeza del hombre. Y en medio de ese vacío, 2 puntos de luz roja brillaban como brasas moribundas. Miguel jaló la manija de la puerta, sus manos resbalando por el sudor. Tenía que salir, tenía que correr, pero la puerta tampoco se abría. Ninguna de las puertas se abría. Estaba atrapado en una caja de metal, mientras aquella cosa se acercaba paso a paso. El caballo negro avanzaba ahora
con un ritmo constante. Cada casco producía ese sonido metálico y antinatural. 20 metros, 15 metros, a 10. Miguel golpeó el volante con desesperación. «Ándale, ándale, ándale», gritaba girando la llave de encendido una y otra vez, aunque el motor ya estuviera encendido. Las luces de la camioneta comenzaron a parpadear en 5 metros. Fue entonces cuando Miguel lo escuchó. Una voz que no venía de afuera, sino de dentro de su propia cabeza. Era grave, resonante, y hablaba en un español antiguo que de alguna manera podía entender perfectamente. Miguel Ángel Reyes Domínguez, nacido el 15 de marzo de 1992, hijo de María Domínguez y Salvador Reyes, conductor de camiones de carga. ¿Cómo sabes mi nombre? Miguel apenas podía formar las palabras. Sus labios temblaban tanto que morderse la lengua era un riesgo real. «Conozco todos los nombres», respondió la voz. «Cada alma que transita estos caminos en la oscuridad, cada pecador que huye de la luz del día». El jinete estaba ahora justo frente a la camioneta. Los faros lo iluminaban directamente, pero la luz parecía doblarse alrededor de él, como si su cuerpo rechazara ser revelado completamente. No he hecho nada malo», tartamudeó Miguel. «Soy un hombre honesto, en trabajo duro, tengo familia». Una risa resonó en su cabeza. No era una risa de alegría, sino el sonido que haría la muerte si pudiera reír. Seco, hueco, infinitamente triste, honesto. ¿Realmente crees eso, Miguel Ángel? Y entonces, las imágenes comenzaron a inundar su mente. Recuerdos que había enterrado profundamente. El dinero que había robado de su primer patrón. Las mentiras que le había dicho a su esposa. El accidente que causó 3 años atrás, y del cual huyó sin ayudar a los heridos. Los pequeños pecados, las pequeñas traiciones, las pequeñas cobardías que se acumulan a lo largo de una vida. «No», Miguel sollozaba ahora abiertamente. «Eso fue hace mucho, no he cambiado. He tratado de ser mejor en los caminos nocturnos son para quienes huyen», dijo la voz. «Y tú has estado huyendo toda tu vida, Miguel Ángel, huyendo de la verdad, huyendo de la culpa, huyendo de quien realmente eres». El jinete extendió una mano. Los dedos eran largos, demasiado largos, y terminaban en uñas negras como el carbón. Señaló directamente hacia Miguel, a través del parabrisas. «Esta noche, el camino termina para ti». «No, por favor», Miguel gritó, golpeando las ventanas con los puños. «Tengo una hija. Tiene solo 6 años. No puede quedarse sin padre». El jinete se detuvo. Por un momento que pareció eterno, no hubo movimiento ni sonido. Una hija, la voz en su cabeza había perdido algo de su resonancia fría. Había ahora una nota diferente en ella. Algo casi humano. Sí. Miguel hablaba rápidamente entre sollozos. «Se llama Sofía Nos. Es mi mundo entero. He tratado de ser mejor por ella. Cada día trato de ser el hombre que ella merece que sea». En el silencio se extendió. Las luces de la camioneta dejaron de parpadear. El motor continuaba su ronroneo constante. Finalmente, la voz habló de nuevo, más suave ahora, pero no menos aterradora. «Yo también tuve una hija una vez, hace mucho, en una vida que ya no existe. La perdí por mis propios pecados, por mi propia arrogancia». El jinete bajó lentamente la mano. «Escúchame bien, Miguel Ángel Reyes, esta noche te perdono, pero no porque lo merezcas, sino por ella, por la niña que espera que su padre regrese a casa». El aire dentro de la camioneta pareció espesarse, cargado con un peso invisible. «Pero esto es un pacto. Irás a casa, abrazarás a tu hija, y cada día desde hoy serás el hombre que merece su amor. Si vuelvo a encontrarte en estos caminos nocturnos, huyendo de quien eres, si vuelves a las mentiras y las traiciones, no habrá segunda oportunidad. ¿Lo comprendes?» Miguel asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sí lo entiendo. Lo prometo, cambiaré. Seré mejor en las promesas hechas al charro negro. No se rompen impunemente», advirtió la voz. «Ahora vete, y no mires atrás de repente.
El motor rugió con vida propia. La palanca de cambios se movió sola, poniéndose en primera. La camioneta comenzó a avanzar, bordeando al jinete que permanecía inmóvil en medio del camino. Miguel mantenía las manos en el volante, pero no era él quien conducía. La camioneta aceleraba por sí misma, alejándose rápidamente de la figura negra. Él quería mirar por el retrovisor. Necesitaba saber si todavía estaba ahí, pero las palabras resonaban en su mente: no mires atrás. Mantuvo los ojos fijos en el camino adelante. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el control del vehículo volvió a él en su pie. Estaba sobre el acelerador, sus manos en el volante. Era él quien conducía de nuevo. El resto del viaje fue un borrón. Miguel conducía en piloto automático, su mente todavía procesando lo imposible que acababa de suceder. Cuando finalmente llegó a las afueras de Querétaro, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Llegó a su casa justo cuando el sol se asomaba sobre el horizonte. Su esposa, Laura, estaba en la cocina preparando el desayuno. Lo miró sorprendida cuando entró. «Miguel, ¿qué pasó? Estás pálido. ¿Te sientes bien?» Él no respondió. En su lugar, fue directo al cuarto de Sofía. Su hija dormía plácidamente, abrazando a su oso de peluche favorito. Miguel se arrodilló junto a su cama y simplemente la observó respirar, subir y bajar de su pequeño pecho, el cabello despeinado sobre la almohada. Pensó en todas las veces que había llegado tarde a recogerla de la escuela porque prefirió tomar un trabajo extra, en las promesas rotas de llevarla al parque los domingos, en las mentiras sobre dónde había estado o por qué no podía asistir a su función escolar. «Papá», la vocecita somnolienta de Sofía lo hizo levantar la vista. Ella lo miraba con esos ojos enormes y confiados. «¿Ya llegaste?» «Sí, mi amor». Miguel sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con volver a brotar. «Ya llegué, y te prometo que de ahora en adelante siempre voy a llegar a Sofía». Sonrió y se volvió a acomodar. «Te quiero, papá, yo también te quiero, princesa». Más de lo que nunca podrás imaginar, han pasado 3 años desde aquella noche. Miguel dejó los viajes nocturnos. Ahora trabaja en rutas diurnas más cortas, aunque eso signifique ganar menos dinero. Está en casa todas las noches para la cena. No ha faltado a un solo recital, juego de fútbol o función escolar de Sofía Ann. También hizo otras cosas. Buscó a las personas a las que había hecho daño en el pasado y les pidió perdón. Pagó las deudas que había dejado sin saldar. Confesó a Laura sobre sus errores pasados. Y aunque fue doloroso, su matrimonio es ahora más fuerte que nunca. A veces, cuando maneja durante el día por la carretera 57, mira hacia el asfalto y recuerda los cascos metálicos resonando en la oscuridad. Recuerda los ojos rojos brillando bajo el sombrero negro. Recuerda la voz que conocía todos sus secretos. Y cada vez que recuerda, aprieta con más fuerza el volante y se recuerda a sí mismo la promesa que hizo, porque sabe con una certeza que le hiela la sangre, que el charro negro todavía cabalga por esos caminos, esperando, vigilando, listo para reclamar a aquellos que rompan sus pactos. Pero Miguel Ángel Reyes no será uno de ellos, nunca más, porque algunas promesas son demasiado importantes para romper, y algunos encuentros cambian a un hombre para siempre. En epílogo. Si alguna vez te encuentras manejando por las carreteras solitarias del México profundo, después de la medianoche, y ves a un jinete vestido completamente de negro en medio del camino, no toques el claxon, no te detengas, y sobre todo, no hagas promesas que no estés dispuesto a cumplir, porque el charro negro no perdona 2 veces. Y los caminos de la noche recuerdan todos los nombres.